llamo Alex y aunque parezca inverosímil, mi vida cambió para siempre después de un extraño encuentro en una noche de tormenta. Trabajaba como médico en un hospital de investigación secreto ubicado en lo más profundo de la ciudad, donde se realizaban experimentos misteriosos en pacientes terminales. Era una noche oscura y lluviosa cuando recibí una llamada urgente. Alex, ven lo más rápido que puedas. Algo terrible está sucediendo. Te necesitamos. Me apresuré a ponerme mi bata blanca y salir de mi apartamento. La lluvia caía incesantemente mientras conducía hacia el hospital y un sentimiento de inquietud se apoderó de mí. Algo no estaba bien. Al llegar a la sala de experimentos, me encontré con una escena que me heló la sangre. Un paciente yacía atado a una camilla, con una expresión de terror en su rostro demacrado. Los científicos a cargo del experimento me explicaron que estábamos a punto de probar una nueva droga experimental que prometía revelar la verdadera naturaleza del miedo. Era una tarea en la que me habían involucrado sin previo aviso y las implicaciones eran más aterradoras de lo que jamás hubiera imaginado. El paciente, un hombre llamado David, estaba completamente consciente de la situación mientras lo observábamos a través de una ventana de vidrio. Al principio, nada parecía suceder. David permanecía tranquilo, pero sus ojos mostraban un miedo incomprensible, una especie de anticipación de lo que estaba por venir. De repente, como un relámpago que rasga la oscuridad de la noche, David comenzó a gritar. Sus alaridos llenaron la sala y me sacudieron hasta la médula. Era un sonido tan visceral, tan lleno de terror, que me hizo dudar de la cordura de lo que estábamos haciendo. La droga, por alguna razón, había desencadenado un miedo que iba mucho más allá de lo normal. David se retorcía en la camilla, sus ojos inyectados en sangre. El miedo había tomado el control y era como si hubiéramos liberado una pesadilla. Los gritos de David se volvieron más intensos y sus ojos se llenaron de un terror indescriptible. Comenzó a arañarse la piel, arrancándose trozos de carne mientras sangraba profusamente. Los científicos trataron desesperadamente de detener el experimento, pero David parecía estar fuera de control. En ese momento, la puerta de la sala de experimentos se abrió de par en par y un médico del equipo irrumpió en la habitación. Tenía un aspecto desalineado, con una mirada vacía en sus ojos. Se abalanzó sobre David, sus manos convertidas en garras, y arrancó su garganta con los dientes. La sangre y las vísceras salpicaron por toda la sala, mientras David dejaba de gritar, pero el horror estaba lejos de haber terminado. La escena fue tan aterradora y caótica que apenas tuve tiempo de reaccionar. Di un paso atrás, horrorizado, y me di la vuelta para correr por los pasillos del hospital. ¿Qué demonios sucede aquí? ¿Qué fue lo que me perdí?, grité. Los gritos y los sonidos de la masacre resonaban detrás de mí mientras las luces parpadeaban y los sistemas de seguridad fallaban. Podía sentir sonidos viscosos llenando el corredor del hospital. A medida que avanzaba por el hospital, me encontré con más escenas horribles. Pacientes y personal del hospital se habían vuelto completamente locos, atacándose mutuamente en una orgía de sangre y violencia. Era como si el miedo hubiera tomado el control de sus mentes y los hubiera convertido en bestias sedientas de sangre. No sabía cómo había llegado a esta pesadilla, pero mi única prioridad en ese momento era encontrar una salida y escapar de este infierno. Continué corriendo por los oscuros pasillos del hospital, buscando una salida desesperadamente. Mi mente estaba llena de imágenes horribles y pensamientos oscuros sobre lo que había sucedido. La droga experimental había desencadenado un virus que se propagaba a través del miedo, convirtiendo a las personas en monstruos sedientos de sangre. Finalmente, llegué a una sala de control donde encontré una grabación de video que explicaba la verdadera naturaleza del experimento. La grabación revelaba que la droga había sido diseñada como un arma biológica destinada a sembrar el caos y el terror. Mi corazón se hundió cuando me di cuenta de que ya era demasiado tarde. El virus se había propagado por todo el hospital y se extendía rápidamente por la ciudad. La grabación concluía con un mensaje sombrío. El miedo es la verdadera arma biológica. El miedo es el virus. Mientras miraba la pantalla recordé una frase que encajaba perfecta en el momento tan agónico. Los monstruos y los fantasmas son reales, viven dentro de nosotros y a veces ganan.
Escuché pasos detrás de mí. Me di vuelta y vi a uno de los médicos del equipo, con los ojos llenos de terror y una sonrisa siniestra en el rostro. Sabía que mi destino estaba sellado. El horror se apoderó de mí mientras el médico se acercaba lentamente y supe que pronto me convertiría en uno de ellos, en un monstruo sediento de sangre y muerto de horror. Mi nombre es Emily y durante mis vacaciones decidí visitar Japón. Como amante de la cultura y las leyendas locales, estaba ansiosa por explorar los lugares históricos y misteriosos de este hermoso país. Mi primera parada fue en un remoto pueblo en las montañas de la región de Tohoku. Llegué a un pueblo que parecía congelado en el tiempo. Las casas de madera con techos de paja y faroles tradicionales creaban una atmósfera mágica y aterradora a la vez. Al llegar al pueblo, noté que los habitantes me miraban con desconfianza. Aún así, una anciana amable me dio la bienvenida y me permitió quedarme en su modesta casa de huéspedes. Por la noche, mientras compartíamos té, la anciana me contó una historia que hacía que el silencio en el pueblo tuviera sentido. Hace décadas, el pueblo había sido testigo de una tragedia. Una joven llamada Shuki, una artista talentosa, se enamoró de un hombre forastero y dejó a su familia para casarse con él. Esto provocó la ira de su comunidad y la consideraron una traidora. La historia tomó un giro oscuro cuando la anciana me habló de un ritual prohibido. Dijo que, después de su muerte, Shuki se había convertido en Shurei, un espíritu vengativo que acechaba al pueblo. Se decía que Shuki buscaba vengarse de quienes la habían condenado al ostracismo. Intrigada y cautivada por la historia de Shuki, decidí aventurarme más profundamente en el bosque cercano, donde, según la anciana, Shuki solía pasear antes de su trágica muerte. La densa niebla que rodeaba los árboles confería un ambiente opresivo y sentía que una presencia inquietante acechaba en la oscuridad. Caminé más y más adentrándome en el espeso bosque. Ramas crujían bajo mis pies y el viento susurraba palabras ininteligibles. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda y la temperatura cayó abruptamente. Delante de mí, emergiendo de la niebla, apareció una figura etérea. Era una joven de aspecto frágil, vestida con un kimono blanco inmaculado que parecía flotar sobre el suelo. Su cabello negro y desgreñado fluía como la niebla misma, y sus ojos eran dos ventanas al tormento y la ira. La figura se acercó lentamente y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Intrigada y asustada, decidí hablar con ella, como si pudiera entender lo que me estaba transmitiendo. Le pregunté en voz baja: ¿qué es lo que deseas, Shuki? ¿Por qué estás atrapada en este lugar? Los susurros del viento parecieron intensificarse y la niebla se cerró a nuestro alrededor, envolviéndonos en un manto blanco y etéreo. Shuki no emitió ningún sonido, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Shuki me miró fijamente antes de desaparecer entre los árboles. Me di cuenta de que era la única que podía ayudarla. Siguiendo las indicaciones de la anciana, preparé una ofrenda en el santuario local, incluyendo pinturas y poemas que ella había amado en vida. Esa noche, en la tranquilidad del santuario, tuve un sueño extraño. Shuki se me apareció, pero esta vez no con ira, sino con gratitud. Me susurró palabras de agradecimiento y desapareció lentamente. Al día siguiente, el pueblo parecía más en paz. Mi tiempo en el pueblo de las montañas de Tohoku llegaba a su fin. Cuando me despedí de la anciana, noté una sonrisa en su rostro. El pueblo, una vez sumido en la oscuridad, había encontrado la paz gracias a mi encuentro con el Shurei de Shuki. Regresé a mi hogar con una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte. Aprendí que, a veces, enfrentar lo desconocido y mostrar compasión puede redimir incluso a los espíritus más vengativos. Mi viaje a Japón dejó una marca indeleble en mi alma y me hizo comprender que el mundo está lleno de misterios por descubrir.